los carmelitas. Queremos pedir su intercesión por toda la iglesia, por nuestras familias y comunidades. Oremos. Te suplicamos, Padre, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Virgen María y con su protección podamos llegar a Cristo, monte de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí está, y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Monte Carmelo, una cadena montañosa al costado del río Mediterráneo. Está unido también a los otros sacramentales marianos, como el Santo Rosario y la Medalla Milagrosa, que nos asegura la protección y el cuidado de todo nuestro ser, y también librarnos de todo tipo de males, y sobre todo en la hora de la muerte del fuego eterno. Y precisamente la palabra de Dios hoy también nos habla de los humildes, de los sencillos, de los pobres. Ellos son los predilectos, los elegidos, los amados por Dios. Ayer en el Evangelio Jesús recriminaba fuertemente a las ciudades donde vidas, viajes y nuestro apostolado, para que consagrados a su amor perseveremos y seamos fieles hasta el final. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre Santo, las plegarias que te presentamos hoy en la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y ayúdanos a perseverar en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con las ofrendas del pan y del vino, le entregamos al Señor nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros trabajos y nuestras fatigas, para mayor gloria suya. Conmemorar a la Santísima Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora, y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, estamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz. Contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salvación de Dios Todopoderoso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Mi querido Jesucristo, en vos deposito toda mi confianza, vos que sabés de todo, Padre y Señor del universo. Vos sos el Rey de Reyes, vos que hiciste al paralítico andar, al muerto volver a vivir y al leproso curaste. Vos que ves mis angustias, mis lágrimas, bien sabes, divino amigo, cómo preciso alcanzar de vos esta gracia que espero con mucha fe y confianza. Haz, divino Jesucristo, que yo alcance, pues necesito mucho, por eso te pido con mucha fe. Esta conversación contigo, mi gran Maestro, me da ánimo y alegría para vivir. Como agradecimiento, difundiré esta oración,
para que otros aprendan a tener fe, confianza en vuestra misericordia. Ilumina mis pasos, así como el sol ilumina los días y el amanecer. Jesucristo, tengo total confianza en vos, y cada día que pasa aumentan mi fe y mi amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 6 y luego del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Respondió él, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate la sandalia de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó, ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió el Señor, yo estoy contigo y esta es la señal que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Queridos amigos, un resumen maravilloso de la misión de Moisés. Antes que nada, tiene que haber un asombro, es decir, la zarza ardiente es un signo. Me acercaré para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué esta zarza que está ardiendo sin consumirse? Upeago la ñande yahuere conaana si queremos salvar a nuestra nación, si queremos salvar nuestra familia, si queremos salvar nuestra iglesia, en cualquier lugar donde estemos, queridos hermanos. Ñande ñañi admirana ñahendurana yahesanana a este Dios que no pasa, a un Dios que es eterno, a un Dios que nos llama siempre a la realización y a la planificación. Nuestro peago dice en la zarza ardiente. Do wey nunca. Peago la ñande yaran do wey nunca. Pero es aquí, queridos amigos, desde la zarza, donde Dios nos llama a ser apóstoles, enviados por el Señor mismo. Quítate las sandalias, este es un lugar sagrado. Pero, ¿quién eres tú, Señor? Va europea. Yo soy, y aquí está. O nos vamos detrás simplemente de doctrinas pasajeras, de doctrinas humanas, de gente que inventa verdaderamente religiones, ¿verdad? O vamos detrás del Dios verdadero. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Esto quiere decir, queridos hermanos, lo perpetuo, lo que siempre se nos da como un camino de salvación. Pero ahora, queridos hermanos, una vez que nosotros descubrimos, entendemos este gran espectáculo que es Dios mismo que se nos revela, viene esta misión. Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor. Yo te envío, nos dice el Señor. Yo te envío, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo te envío, porque estoy escuchando el clamor de mi pueblo, de mi nación, empobrecida lastimosamente. Jóvenes en los semáforos, niños en la calle, indígenas con sus madres ahí tiradas en el piso, allá en el suelo, en la calle. Colegios, Joapá lleva, Yahueruaná, de otros lugares, porque a ver, ñande pito ahí ni banquito no lleva por China y Yahueruana, y así sucesivamente. Siempre se celebra, como se llama Santa Cena en su tradición, en la Cena Pascual. Y por otro lado tenemos la tradición más de Juan, tradición juánica, que habla
Juan no tiene el relato de la última cena, o sea, no tiene el relato de la institución, por decirlo así, pero sí tiene el texto del capítulo 6 sobre el discurso del pan de vida, donde Jesús claramente se identifica y dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre. Juan tiene muy explícitamente eso, ¿verdad? Porque también es un evangelio más tardío, finales del siglo I, y ya en las comunidades primitivas de la segunda generación hay una conciencia más plena de lo sacramental. Pero en Pablo y en los sinópticos está comenzando esto, o sea, es un proceso de descubrimiento que llevó a los primeros cristianos a descubrir el significado real de lo que después, o en muchos siglos después en la Iglesia, vamos a hablar en la teología dogmática de la Eucaristía como sacramento. Pero ya desde el primer momento, Hechos de los Apóstoles cuenta también que los primeros cristianos se reunían a celebrar en las casas. La eclesía era en las casas, no había ni templo, ni iglesia, ni basílica. La iglesia era en las casas de familia. Entonces, la palabra técnica que se usa para referirse a la Eucaristía es la fracción del pan. O sea, el romper el pan y compartir el gesto que se hace en la cena judía, pero que Jesús también lo hace con sus discípulos. Entonces, hay muchos textos que hablan de eso, pero después llegar a fijar la doctrina sobre la Eucaristía, tendremos que esperar un par de siglos con los padres de la Iglesia y los concilios, porque se va a ir definiendo lo que se entiende por la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero los primeros cristianos nunca pusieron en duda de que celebrando la cena del Señor lo hacían en su memoria, y cada vez que lo hacían, como dice Pablo, estaban proclamando la muerte y resurrección del Señor. Fray, hablaste justamente de Corintios. O sea, la carta a los Corintios es el más antiguo, diríamos, que nos habla de la cena del Señor que los evangelios, entonces, ¿verdad? Así mismo es, dentro de las cartas paulinas no es la primera es primera de Tesalonicenses, alrededor del año 50, Corintios probablemente alrededor del 55 después de Cristo, y es el primer texto que tenemos sobre la tradición de la Eucaristía, es decir, que recoge la práctica de que en las comunidades cristianas, Antioquía, Corintio, Éfeso y otros lugares, se celebraba la cena del Señor, o sea, la fracción del pan. Entonces, primero es Pablo, luego viene Marcos, Mateo, Lucas, Hechos, y finalmente Juan. O sea, ya en Juan tenemos proceso más cristalizado y más clarificado, la relación entre la pasión, muerte de Jesús y el símbolo del pan y vino, el pan que representa el cuerpo, el vino que representa la sangre. Fray, dijiste también que esta cena del Señor, la Eucaristía, se celebraba en las casas, ¿verdad? En las casas. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes que celebraban esto? Estaba justamente leyendo a un biblista la pasada y hablaba que eran los padres de familia. No sé si ha de ser, cómo es eso, ¿verdad? Que, claro, vos hablaste también de esta institución que después la Iglesia, ¿verdad?, lo fue, diríamos, haciendo que realmente comprendamos más esto también, ¿verdad? Sí, es una pregunta interesantísima, pero muy difícil de contestar aquí en unos minutos, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el cristianismo es de tradición judía, o sea, judeo-cristianismo. Entonces, en el judaísmo, todas las familias celebraban la Pascua, y el que presidía la oración era el padre de familia. Entonces, los judeo-cristianos, es decir, los judíos que aceptaron el mensaje de Jesús y fueron viviendo esta nueva manera de entender la palabra de Dios y su concepción de Dios, entonces siguieron con esa práctica. Para ellos no era ninguna cosa novedosa de que se celebrara la Pascua, la Cena del Señor, con las oraciones judías, pero ya le daban seguramente el significado nuevo que traía, que Jesús le dio, le resignificó. Más adelante, en el mundo pagano, ahí sí quizás ya se tuvo que haber dado un giro más profundo para poder hablar de la celebración eucarística. Probablemente lo que más conocemos y por ahí es más en términos actuales, el Jueves Santo es lo que todos reconocemos y vemos como y sabemos que es el día
¿Cómo están? Sean bienvenidos a Buenos Días Paraguay. Empezamos este informativo que va hasta las 9:30 de la mañana con mucha, pero mucha información. ¿Cómo están, Juan Carlos, Freddy?